Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, espero que se encuentren bien. El día de hoy, por favor, vamos a dirigirnos a la página 67, ¿sí? O la 127, los que tienen el texto antiguo, ¿sí? A ver, vamos a hacer una lectura comprensiva sobre los papiros, los pergaminos y tablillas de cera. ¿Sí? Ahora vamos a dirigirnos, por favor van a leer conmigo, quiero que hagan esto, ¿sí? Y vamos a hacer una comprensión lectora. Nos habla sobre precisamente la historia de la escritura. Recuerden que nosotros hemos visto cómo fue surgiendo a través de la necesidad del ser humano de comunicarse desde el arte rupestre hasta cómo empezaron las primeras letras, cómo se empezó a formar. Entonces recuerden todo lo que hemos visto y hemos hablado. Entonces vamos a continuar con la lectura. Desde esas primeras escrituras sumerias en tablillas de arcilla hasta fines de la Edad Media, todos los textos se escribían a mano, pero los soportes fueron variando, haciéndose cada vez más ligeros, transportables y fáciles de manejar. Se puede decir que el primer boom literario se produjo en Grecia en el siglo V a.C., cuando la cultura escrita se impulsó sobre la oral, generando una revolución intelectual y el desarrollo del primer comercio de libros a gran escala. A los sitios de venta de libros, que generalmente se hacía en los mercados o el ágora de las ciudades, se les llamó entonces bibliotecai. ¿Sí? ¿Cómo se les llamó a estos lugares? Bibliotecai. Un libro era entonces una hoja de papiro importado de Egipto, constituida como un rollo de 6 a 8 metros. En ocasiones, este tamaño variaba y cuando una obra ocupaba el equivalente a 2 volúmenes o 2 tomos, se decía que tenía 2 rollos. Al libro se le denominaba biblos. Un libro se consideraba publicado si había sido leído en público por un criado, llamado lector, o por el propio autor. Para proteger los rollos se guardaban en estuches. Había copistas especializados en la reproducción de los libros. En las bibliotecas se mantenían catalogados de los textos que se conservaban en ellas, algunos en orden alfabético y otros por géneros de las obras: retóricos, médicos, filosóficos, históricos, de legislación o legisladores, de poetas épicos, poetas trágicos, poetas cómicos, entre otros. También había lista de libros recomendados, tanto para las bibliotecas como los de lectura imprescindible para las personas ilustradas entonces. Ustedes, como pueden ver en las imágenes, aquí vemos, ¿sí?, cómo eran los estuches en donde se guardaban estos libros, ¿sí? Eran cilíndricos. Cuando se dejó de usar el papiro debido a restricciones comerciales con Egipto, se comenzó a escribir en pergamino, un material más flexible y menos perecedero, hecho a partir de la piel de carneros, becerros o cabras que procedía de la ciudad de Pérgamo. Y podemos ver en las imágenes la diferencia entre papiro y pergamino. Del papiro se hacía el papel cortando y planchando los tallos y pegándolos en dos direcciones, un proceso largo y caro, ¿sí? Entonces el papiro era hecho de una planta, ¿no? El pergamino se hacía de la piel del chivo. El pergamino resultaba mucho más caro que el papiro, nos dicen, ¿no? En este mismo formato de libro se utilizó también en Roma. Sin embargo, a pesar de las innegables ventajas que ofrecía el papiro y el pergamino, había quienes se resistían a adoptarlos y preferían seguir usando tablillas de madera encerada, que era la forma clásica de la escritura en Roma. Pese a que había nuevos formatos, aquí nos comentan, ¿no?, que ellos en Roma seguían utilizando o preferían utilizar las tablillas de arcilla. Ya por ese entonces había en Roma coleccionistas de libros que se jactaban de tesoros que poseían. Las copias de los textos podían llegar a los lugares más alejados y abundaban los sitios de venta de libros, denominados taberna literaria. Alrededor del año 44 después de Cristo se abrió en Roma la primera biblioteca pública por iniciativa del emperador Julio César.
Para el año 350 después de Cristo, en Roma había 28 bibliotecas públicas, la mayor de ellas bilingües con textos en griego y en latín. ¿Sí? Entonces, miren la importancia, ¿sí? Aquí vamos comprendiendo la importancia de la lectura, de la escritura y la lectura. Ellos se jactaban, dicen aquí, de tener muchos libros. Quien más libros tenía, decía que poseía grandes tesoros por el conocimiento que en ellos existía.